Soy Carla Heredia, gran maestra de ajedrez y miembro del equipo olímpico de Ecuador. Entre mis principales logros está el haber sido la primera ecuatoriana en clasificar a un mundial y más de 10 veces campeona nacional. La vida se compone de travesía, la vida se compone de viajes, de momentos, pero sobre todo de vivirlo con un plan, con una estrategia. Esta estrategia que puede partir desde nuestra mente, pero también, por supuesto, a través de las cosas que hacemos. ¿Y quién mejor para hablar de una estrategia, de cómo llevar a cabo no solamente su carrera y su talento, sino también, por supuesto, su vida entera? Estamos con la presencia el día de hoy acá en Bagó junto a ti de Carla Heredia, gran ajedrecista, campeona en muchísimos países y sobre todo con la finalidad de darnos a entender y darnos a conocer cómo se hacen las cosas paso a paso, movimiento por movimiento. Carla, bienvenida a Bagó junto a ti. Muchísimas gracias por la entrevista y es un gusto compartir contigo. No, y para nosotros el honor de poder compartir, de conversar, de escudriñar un poquito de tu historia, que sin duda ha dejado muy en alto el nombre del país. Llevas una bandera siempre contigo, Carla, por donde vayas, pero empecemos por el inicio de esa Carla niña que encuentra estas fichas de ajedrez, que encuentra este tablero. ¿Y qué fue lo que viste cuando Carla niña ve un tablero de ajedrez? ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza si es que tienes ese recuerdo? Bueno, yo empecé al ajedrez cuando tenía 8 años más o menos. De hecho, antes de ajedrez aprendí a jugar fútbol. Ah, ok. Me gusta mucho el fútbol, en especial niña. Pero el ajedrez me enganchó bastante porque en el fútbol eran todos niños y yo era de las poquísimas niñas que jugaban en esa época, hace 20 y pico de años. Y en el ajedrez, tanto niñas como niños entrenábamos juntos, competíamos entre nosotros. Y bueno, así me enganché. Gané mi primer torneo de novatos, luego fue nacional, etc. Me gustó que había niños de cualquier edad. También luego cuando podías jugar los intercolegiales, ver otras realidades, otros colegios. Y para mí fue como que se me fue dando, nadie en mi familia juega ajedrez. Mis papás decidieron un día meterme en ajedrez y en gimnasia. Ajá. La gimnasia la verdad que no fue para nada lo mío. Fue una opción entonces para esta actividad extracurricular Sí. que se hace. Y el ajedrez sí me encantó, empecé en el cole y luego pasé a Concentración Deportiva Pichincha a un entrenamiento con otros niños prodigios de la provincia. ¿Y cómo identificaste que tenías un talento natural? Porque efectivamente para llegar a los niveles a los que tú has llegado y de lo que vamos a conversar, debe haber un talento que estaba ahí y que se te cruzó el tablero y dijo, nos reencontramos, que esa memoria genética en algún momento siempre supiste que iba a ir por ese lado y la cosa se dio. Mis padres dicen que siempre me gustó como las damas chinas, los juegos de pensar en familia y por eso pensaron que era buena idea el ajedrez. Creo que más que talento, pues ha sido el gusto y el trabajo duro, ¿no? La preparación. Puedes tener mucho talento, pero si no aprovechas las oportunidades, no vas a llegar tan lejos. Cuando eras niña, ¿cuánto tiempo entrenabas o cuánto tiempo le dedicabas al ajedrez versus lo que le dedicas hoy por hoy? Era bien duro porque, claro, o sea, tú acabas las clases ya en la secundaria tipo 4, de ahí iba a Concentración Deportiva de Pichincha a entrenar, ponle de 5 a 8 de la noche, luego volví a casa a hacer deberes y yo cada semestre viajaba 1 mes y medio de perder clases y me tocaba igualar. En eso, en gran medida, mis padres me han ayudado mucho, no solo creyendo en mí y apoyando de diferentes formas mi carrera, sino que también mi mamá iba a pedirle los cuadernos a mis compañeros. Claro. Yo no tenía cuadernos básicamente copiados, sino fotocopia de la fotocopia, clases extras de lo uno, de lo otro. Es bien difícil compaginar el deporte. Pero no es imposible, ¿verdad? No, pero obviamente que tienes que tener un equipo al lado y los papás son clave, ¿no? O sea, no me canso de repetir aún a mis 32 años que soy lo que soy deportivamente y en gran medida como ser humano por mis padres que me han dado oportunidades, pero también sobre todo con ejemplo mostrarme lo que es el trabajo duro, los valores. Sin duda, y que es parte del día a día. ¿Te acuerdas cuando ganaste tu primer torneo de ajedrez?
¿Qué edad tenías y cómo fue ese Unos momento? 8 añitos y Ajá. gané mi primer torneo de novatos, que era un torneo de toda la provincia. Y claro, no era por edad, era por novatos, o sea, sin rating. Y ya, pues yo ahí camellando, mis O sea que jugadas. te podía tocar enfrentarte a niñas más Sí, grandes. sí, mientras no tengan rating. O Ok. sea, ranking ATP como en el tenis, Ajá. mientras no estabas en el ranking podías participar. Y entonces en el ajedrez no es como por KO, que pierdes una partida y chao como en el tenis, sino son 9 partidas y el que haga más puntos. Entonces juegan 100. Entonces obviamente los que tienen más puntos se van enfrentando contra ellos, pero si tú tienes pocos puntos, igual sigues jugando. Ujú. Entonces dura todo un fin de semana y pues gané ese torneo y la verdad que gané una medallota ahí que Sí. todavía la tengo en casa de mis padres. Y bueno, ahí fue como que el plantearme nuevas cosas como ganar el campeonato nacional y bueno, lo que siguió después suramericanos, panamericanos. ¿En qué momento te diste cuenta que quizás no estaba tan difícil el jugar y ganar en ajedrez? Para ti, ¿en qué momento se te reveló de que para mí no es tan complicado? Bueno, difícil siempre es, pero sí, por ejemplo, cuando tenía 13 años ganaba 3 categorías, a 13, Exacto. 15 y 17. El ganar varias categorías también te hace como quedarte quieto en un lugar y me hacía falta competencia para seguir creciendo, Ujú. ¿no? Que eso luego sucedió ya cuando vas y te das con la realidad, panamericanos, campeonatos mundiales, ¿no? Exacto. La competencia siempre es buena en el deporte, en los estudios, en las empresas y nos hace crecer, ¿no? Para mí, pues el ajedrez ha sido en gran parte en mi vida y me di cuenta que era para mí cuando ya no quería ir a la escuela. Y querías jugar. Y ajá, a los 15 años, obviamente, pues tradicionalmente aquí en Ecuador y quizás Latinoamérica, a las niñas nos hacen la fiesta rosada. Ajá, ajá. Y yo pues les dije a mis papás que yo no quería eso, que yo mi regalo de fiesta rosada o de 15 o de cumpleaños era, quería salirme de la escuela y Querías dedicarme al salirte. ajedrez. Y pues bueno, yo estaba en el colegio alemán, que era uno de los, tenía media beca y todo, era como un colegio que brinda oportunidades en la universidad, Por supuesto. intercambios y tal. Y yo, no, ya no quiero ir, ya, o sea, me aburría mucho en la escuela. No per se porque la educación era buena, sino porque mi mente y mi corazón estaban todo el tiempo ajedrez, ajedrez, ajedrez. Entonces, acá no es tan común, primero, que alguien le diga a sus papás, Quiero hacer carrera del me quiero hacer ajedrez. carrera de un deporte Ajá. y mucho menos de un deporte que no es tan popular como el Masivo. ajedrez, ¿no? Ajá. O ni masivo ni tan reconocido, ¿no? Quizás el tenis por ahí u otro deporte que tenga más proyección en Ecuador. Y mis papás, obviamente yo tenía 15 y mis papás pues siempre me han escuchado, entonces para ellos fue nuevo, porque si yo me salía no es que iba a tener un apoyo estatal al Por 100 o supuesto. como en países, no sé, como Asia, que ahora es potencia en ajedrez, la China, que reubican a tu familia, te ponen entrenador, te ponen todo para que tú sigas el camino. Acá era, me voy a quedar en mi casa estudiando ajedrez y en las tardes voy a ir a concentración. Mis Ujú. papás tienen su trabajo normal. Entonces mis papás le preguntaron a psicólogos, al cura del ¿Qué barrio, a hacemos? los amigos. Y yo me imagino que como padre no debió haber sido sencillo, ¿no? Porque, Claro. o sea, eh, Pero creyeron, sí, porque sabían, vieron y eso es eso. algo que rescató mucho a mis padres y después ya fui muy feliz de poder dedicarme. Obviamente siempre hay en el deporte y en la vida las cumbres, pero también los valles, ¿no? Que uno cae y no le va tan bien. Ujú. Pero para mí fue el mejor regalo el poderme dedicar al ajedrez y el ser bendecida de representar a Ecuador por el mundo. Sin duda. Y vamos a hablar de las victorias, pero para valorar las victorias hay que recordar también a veces las derrotas, ¿no es cierto? ¿Cuándo se vino, en cambio, en todo este proceso de crecimiento, la primera derrota, pero aquella que sí te dolió, esa que dijiste, no debí haber perdido? Creo que los torneos que más son importantes son como la Olimpiada, los campeonatos nacionales,
los campeonatos continentales, que hay mucho más en juego. En ajedrez hay torneos femeninos y torneos open que juegan hombres y mujeres. Entonces en el año yo juego 10 torneos, de los cuales 7 son open y 3 son femeninos, como la Olimpiada, el Continental, Nacional. Entonces esos son como los clave para los que me preparo. Así como una derrota así esa, no me recuerdo tanto, sino como momentos. Por ejemplo, en el 2011 más o menos, en ajedrez hay títulos, como en karate, que son vitalicios, Claro. y Ecuador para ese entonces solo tenía una gran maestra y un gran maestro, que es el máximo título de ajedrez. Y por lo menos para Sudamérica y tal, por la falta de apoyo, la falta de reconocimiento, siempre ha sido difícil conseguir esos títulos. Por ejemplo, hasta el día de hoy Brasil no tiene grandes maestras, pero tiene varios grandes maestros, entonces tú ves una falta de equidad también. Entonces yo me había propuesto ser gran maestra y estaba estudiando. Acuérdate que ya no estaba en el cole, luego tenía apoyo de Concentración Deportiva de Pichincha y no se daban las cosas. Creo que a diferencia de quizás la U, que tú vas, cumples más o menos con las tareas, los trabajos, te puedes graduar, pero en el deporte tú puedes cumplir X horas, X entrenamientos y no es garantía que vas a ganar. Tiene que ver muchas otras variables, hay muchas cosas. Y eso también es lo lindo del deporte, porque después vas y ves que Arabia Saudita le gana a Argentina, luego Argentina se repone y es campeón del mundo. Esas alegrías también son únicas y también es una emoción lo que se vive a través del deporte. Entonces yo no ganaba, no llegaba a este objetivo y tal, y ya empezaba a ser frustrante, porque si tú le estás metiendo el 110%, estás pasando navidades muchas veces. Yo he pasado en hostels en 20 camas por jugar torneos de ajedrez y abaratar costos. Estás viajando, a veces viajar es bonito, pero muchas veces extrañas tu casa, hay fechas especiales. Y nada, luego resulta que fui a la India a un torneo y me quedé y terminé en un lugar budista. Y creo que aprendí mucho ahí. Estuve como 10 días sin internet, comida vegetariana, meditando. Fue un como mini retiro. Un retiro budista. Y me enseñó mucho, a pesar que, bueno, yo soy agnóstica, no soy alguien muy religiosa, porque yo estaba muy metida en lo que mi valor como persona era solo a través del ajedrez. A través solo ganar. Exacto, o sea, como la gente me valora, me habla por el ajedrez. Y claro, después de ese retiro sí me cambió en muchas cosas, y una de ellas es como mi valor como ser humano, más allá de si cumplo A o B o C meta. Y después, al siguiente año, completé el título de gran maestra. Fui la primera gran maestra de Pichincha y la segunda gran maestra en la historia de Ecuador. Y, por ejemplo, ya de por sí conocer gente que es PhD en Ecuador es difícil, pero es más probable que conozcas un PhD que un gran maestro o gran maestra de ajedrez. Oye, porque quiero que dimensionemos bien lo que significa eso y cómo tú llegaste primero a ser maestra y luego gran maestra, ¿no? Que para esto no es únicamente un ranking que se va moviendo, sino es una acumulación de logros, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos logros que te llevaron primero a ser maestra y luego a definirte como gran maestra? Nos has representado en todo el planeta, o sea, realmente, pero ¿cuáles de estos logros han sido los más importantes que te llevaron hacia ese camino y ahora ser gran maestra de ajedrez? Yo hice mi título, primero fui campeona centroamericana, ahí gané como una norma que es como un check. Primer pasito cumplido, vamos. De ahí gané 2 torneos magistrales en Hungría, con maestros hombres, de hecho. Y de ahí gané el Panamericano Absoluto en Uruguay, que no era para nada la favorita. Y gané, y pues ahí completé mi título. Y como te digo, o sea, hay países como Chile, Brasil, que hasta el día de hoy no tienen grandes maestras. Y eso, pues, en gran medida, países que son potencia económica en la región, demuestra lo difícil que es, ¿no? Habrán competencias que obviamente dentro del mundo del ajedrez tengan esta importancia a nivel mundial, efectivamente, pero hay en el corazón de todos
los ecuatorianos, al menos en este momento para hablarte del Ecuador, que cuando vemos una bandera en las Olimpiadas, se mueve algo. Se mueve algo especial, ¿no es cierto? ¿Qué significan las Olimpiadas para ti? Bueno, ajedrez tiene sus propias olimpiadas cada 2 años. Ajedrez es reconocido como deporte por el Comité Olímpico Internacional. Claro. Y ya les queda de tarea en Google, ¿por qué el ajedrez es deporte? Siempre me preguntan. O sea, el deporte ciencia, ¿no? Que se lo dice de esa forma. Pero mucha gente dice, bueno, no ven algo físico detrás, ¿no? A pesar de que cada partida son 4 o 5 horas, es muy importante que un ejercicista también trabaje su estado físico. Claro. Entonces, nuestras Olimpiadas son cada 2 años. La primera que yo fui fue en el 2008 en Dresden, en Alemania. Este año es en septiembre en Hungría, en Budapest, que es de hecho un país con mucha tradición ajedrecística, y espero estar ahí. Y como tú bien decías, sí, no es lo mismo sentarse en un torneo abierto en París o en Costa Rica que sentarte en una olimpiada a jugar contra Eslovenia, Rusia, u otro país del mundo, Inglaterra. Y no sé, es una sensación linda porque ahora con los medios, las redes sociales, hay más gente que se interesa por la participación de los ecuatorianos en diferentes deportes, incluido el ajedrez. Y hay mucha gente que a veces no juega ajedrez o ni sabe mover las piezas. Al igual que yo no sé mucho de ciclismo, más allá de ver la última vuelta, pero sin duda te emocionas. Te emocionas, porque por supuesto. Es vamos Richie, vamos Neisy, y uno vive. Y al igual, creo que todo esto de la globalización, de la tecnología, hace que el ajedrez primero ya se transmite en vivo, con comentarios incluso, y después uno sube a su Twitter, a su Instagram, sale en la tele o en redes, y siempre hay varias personas desde Ecuador que nos mandan ánimos, varios migrantes desde Madrid, desde París, Roma, que están orgullosos de nuestra participación. Y claro, ¿no? Cuando te sientas ahí para jugar, sabes que el ganarle a Inglaterra o a otro país, ese día quizás puedas alegrarle a un niño, a un joven, claro, a una familia migrante. ¿Cómo inspiras a la gente? Y eso es como, o sea, yo siempre digo, tengo el mejor trabajo del mundo, o sea, la bendición de poder representar a millones de ecuatorianos y de poderle sacar muchas veces una alegría a alguien, ¿no?